bien y estamos muy contentos por la manera que nos están atendiendo. ¿Cómo lo recibieron en la municipalidad? Pues muy bien, muy amables todos aquí, quien nos atendió, nos dio bastante información y era lo que queríamos. ¿Cuál era el objetivo de esta visita? Pues que ellos tengan un mejor conocimiento sobre lo que son los servidores públicos, ya que es el tema que estamos llevando a cabo en la escuelita. ¿Irán a visitar algunos otros centros públicos o solamente la municipalidad? Sí, ya fuimos a los bomberos voluntarios y también tuvimos un aprendizaje muy significativo. Vamos a ir a otros lugares también para que tengan un mejor aprendizaje los niños, ya que se aprende de una mejor manera así. ¿Con cuántos niños estás trabajando el día de hoy? 25 traemos ahorita. ¿Cuál es el mensaje a toda la población de que continúen con ese ejercicio y la dinámica de los maestros para que los niños aprendan cómo funciona el gobierno? Pues invitarlos a que sea un aprendizaje significativo, ya que no todo tiene que ser debajo de 4 paredes. El aprendizaje ellos lo disfrutan más de esta manera, como se pueden dar cuenta, ellos están gozando estar aquí. Entonces, tener un aprendizaje más significativo con el que se diviertan y puedan aprender. En esta oportunidad estamos recibiendo un selecto grupo de la escuela mixta del barrio del norte, jornada matutina. Ellos nos están visitando, son niños de nivel preprimario. Justamente ellos están viendo el tema de los servidores públicos y ya van a poner en práctica lo que tienen en teoría en el aula, justamente aquí en la municipalidad. Siempre se ha dicho que la municipalidad es de puertas abiertas. Definitivamente la municipalidad está ahí sí que al servicio de todos y establecimientos que quieran venir a hacer sus recorridos, a conocer la función del alcalde, que es el servidor público mayor acá, y todos nosotros estamos en toda disposición de poderles apoyar y brindarles la atención necesaria. ¿Cuántos niños aproximadamente se recibieron en El día de hoy vienen 50 niños, dos grupos, dos secciones de esa escuela.